manda un mensaje de que es sumamente importante. Y eso es lo que ocurre. Mire el versículo 11. Ya vimos en el versículo 5 que vendrían muchos en su nombre y a muchos. Mire el versículo 11 ahora lo que dice. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué más dice? Y engañarán a muchos. Segunda vez. Pero vamos a decirlo una tercera vez. Versículo 24. Porque se levantarán ¿qué? Falsos cristos y falsos ¿qué? ¿Ya lo había dicho, sí o no? Sí. Y harán grandes señales y prodigios. O sea, manejarán situaciones paranormales, situaciones que el ser humano por la misma curiosidad va a ser atraído al espectáculo, al ver un derroche de poder. Y entonces todo eso será para engañar. Ya lo había dicho, para engañar. Pero ahora dice, si fuere posible, ¿aún a quiénes? A los escogidos. Estaremos en presencia de una invasión de engaños satánicos sin precedentes. Y todo el escenario será el mundo cristiano, la cristiandad, porque fue allí donde Jesús dijo que vendrían ¿cuántos? Muchos en su nombre y a muchos ¿qué cosa? Y a muchos engañarían. Y desde que Jesús se repite por tercera vez esa advertencia, entonces dice en el versículo siguiente, versículo 25, mire lo que dice: ya os lo he dicho, ¿cuándo? Antes. ¿Qué significa eso? Cuando usted a un hijo, una hija le dice, yo te expliqué todo, pero mira, ya te lo dije antes. ¿Sabes lo que significa eso? Si fallas, si te dejas engañar, no tienes ninguna excusa. Y por eso dice, ya os lo he dicho antes. Y el versículo 26, inmediatamente el verso siguiente, comienza a presentar algunos de los engaños que en el mundo cristiano iban a engañar ¿a cuántos? A muchos. Mira lo que dice. Así que si os dijeren ¿qué? Mirad, está ¿dónde? Está en el desierto. ¿Qué cosa? No salgáis. ¿Cómo en el desierto? ¿Viven personas en el desierto? No viven personas en el desierto. Decirnos que viene en el desierto es similar a decirnos que viene de manera secreta, porque vendría en un lugar donde no hay personas, donde no se le vería. Es similar a decirnos que viene de manera ¿qué? Secreta. ¿Será que en el mundo cristiano muchos están enseñando que Él viene de manera secreta? Parece que sí, porque Jesús dice, si le dicen que estoy en el desierto, ¿no qué? Y el versículo sigue diciendo, o si le dicen está en los aposentos, ¿no qué? Los aposentos no son desérticos, pero son privados. ¿Será que también en la cristiandad algunos están enseñando que ya Él vino y solo un pequeño grupo de manera privativa que tiene ojos espirituales lo puede ver y que ya está aquí? También. En el mundo cristiano las dos cosas se están enseñando. Unos dicen que ya vino y hasta le tienen una fecha. Dicen, lo que pasa es que solo los que tienen ojos espirituales lo pueden ver, como si fuera algo privado. En los aposentos están. O en el desierto, que viene en el desierto, que viene de manera secreta. Jesús dice, si le dicen que yo vengo de manera secreta, entonces, ¿qué cosa? Si le dicen que ya yo vine y un grupito me ve, tampoco. ¿Por qué? Versículo siguiente, él lo explica ahí mismo. Dice, porque como el relámpago, ¿como qué cosa? Que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo qué cosa? ¿Y cómo es el relámpago? ¿Alguien tiene que avisarle que está relampagueando? No. Aunque usted tenga los ojos cerrados, tiene que percibir un resplandor inusual, ¿cierto? Por eso dice Apocalipsis 1:7, hablando Jesús, que viene con las nubes y todo ojo le verá. Con razón, como relámpago. Señor, ¿por qué no podemos creerle a quien nos diga que viene de manera secreta? Porque es como relámpago. ¿Por qué no puedo creerle al que me dice que solo un grupito te puede ver? Porque cuando yo venga nadie va a tener que avisarle. ¿Alguien tiene que avisarle cuando está relampagueando? Así será la venida del Hijo del Hombre. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Qué fenómeno va a provocar que la venida del Señor Jesús sea totalmente visible? Que Él no viene solo. ¿Quiénes vendrán escoltándole? ¿Y cuántos ángeles acompañarán a Jesús? Miren lo que dice la Biblia. Primero en Mateo capítulo 25, dale vuelta a la página. Mateo 25, versículo 31. Mateo capítulo 25, versículo 31. Dice el Señor Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y
todos los santos ángeles con él. ¿Cuántos ángeles? Todos. Todos. ¿Y cuántos son todos los ángeles? Veamos qué dice la Biblia. Si lo dice la Biblia, yo lo creo. La Biblia dice cuántos son todos los ángeles en Apocalipsis capítulo 5 versículo 11. Libro de Apocalipsis en el capítulo 5 versículo 11. Juan describiendo lo que hay en el trono celestial, en ese mar de vidrio, esa plataforma enorme, transparente. Dice así, Apocalipsis 5, versículo 11. Dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. ¿Cuántos eran? Pero muchos todavía no es un número. Sigamos leyendo. Estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era, ¿cuánto? Millones de millones. Ahora sí tenemos el número. ¿Cuántos son? ¿Sabes lo que es un millón de un millón? ¿Verdad que sí? Billones. Aunque aquí en Norteamérica se le llama a 1.000 millones, billones, pero matemáticamente hablando, un millón de un millón es un billón. Cuando dice que son millones de millones, está diciendo que son billones de ángeles que vendrán con Jesús. ¿Y cuál es la apariencia de un ángel? ¿Será que no se van a ver? ¿Cuál es la apariencia de un ángel? ¿Qué dice la Biblia? Si lo dice la Biblia, veamos lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 3. Mateo capítulo 28, en el versículo 3, hablando acerca del ángel que descendió la mañana de la resurrección y quitó la piedra del sepulcro de Cristo. Los que lo vieron testifican diciendo que su aspecto era como un, ¿qué cosa? ¿Como un qué? Como un relámpago. El aspecto de un ángel es como un relámpago. ¿Y cuántos vendrán con Jesús? ¿Será como ver resplandor simultáneo de cuántos relámpagos? Dígame si eso puede ser secreto. No. En la última noche de la historia del planeta Tierra, el firmamento se llenará de colores, con millones de ángeles resplandeciendo como relámpagos, porque viene en las nubes el Señor y todo ojo, alabado sea el nombre del Señor. Ahora, no solo todo ojo le verá, sino que todo oído, porque esos millones y millones de ángeles no vienen con las manos vacías, vienen con un instrumento de música, que ni es el arpa, ni es la guitarra, no es algo que suena más potente. ¿Qué cosa es? Dice así en Mateo capítulo 24, versículo 30, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Cuántas trompetas van a sonar al mismo tiempo? ¿Podrá ser eso secreto? Y cuando esos billones de trompetas suenen con el poder de los ángeles, la vibración resultante en el planeta hará que en la superficie se abran las tumbas de los que duermen en Cristo. Pero solo se abrirá, no más, porque hay una trompeta que es la que va a despertar a los que están en esas tumbas. Es la trompeta de Dios. ¿Tiene Dios una trompeta? Veamos qué dice la Biblia. Si lo dice la Biblia, yo lo creo. Y así está en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Dice el apóstol Pablo: porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿De quién es la trompeta? Ahí está, la sonará, y cuando la suene, los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Así que cuando suene la trompeta de Dios, que se van a levantar los muertos en Cristo. ¿Cómo sabemos que la trompeta de Dios, la que va a resucitar a los muertos, va a ocurrir al final y no junto con la de los ángeles? Porque la Biblia lo dice. Vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. 1 Corintios 15, versículo 51. Dice el apóstol Pablo: he aquí os digo, un misterio. No todos ciertamente dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. En un momento, en un abrir, a la final. ¿Cuándo que va a sonar esa trompeta? Al final. Alabado sea el nombre del Señor. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que estemos con vida, seremos ¿qué? Transformados. ¿Por qué necesitamos ser transformados? Miren, vamos a hacer un viaje
a la velocidad del pensamiento que supera la velocidad de la luz rumbo a la patria celestial. Y usted nunca ha visto en ningún cuadro, en ilustración que pinta a los redimidos yendo al cielo con oxígeno y casco. Usted no ha visto eso, ¿verdad que no? Entonces, para andar sin eso en el espacio necesitamos tener un cuerpo incorruptible. Alabado sea el Señor. Y esto mortal se vestirá, ¿qué cosa? De inmortalidad. A la velocidad que viajemos por el espacio no nos vamos a desintegrar. No necesitaremos trajes especiales de oxígeno, de casco, porque tendremos un cuerpo de eterna juventud en Cristo Jesús. Lo que nos espera es algo glorioso. Cosas que ojo, ni oído, y ni siquiera han subido al pensamiento humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, hermanos, llegamos a un punto importante. Si la Biblia presenta en forma tan clara que Jesús viene en forma visible y en forma audible, ¿verdad? ¿Por qué es popular la enseñanza que ha cautivado a muchos de que Jesús viene en forma secreta? ¿Por qué? Si es popular. Hemos visto algunos vehículos que en la parte de atrás lleva un sticker que dice: en caso de rapto este vehículo se quedará sin conductor. Y gente que se asusta y dice: de repente veo si desaparece y el vehículo solo, y si en el avión el piloto que vaya es peor la cosa. Entonces, ¿por qué? Si la Biblia enseña eso en forma tan clara, ¿de dónde sale lo otro? ¿Le gustaría saber? Es bueno saberlo. Ha salido de un texto que han sacado de su contexto. Y cuando un texto se saca de su contexto, se hace un pretexto. Exactamente. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y cuando yo saco un texto de su contexto, yo pongo a la Biblia a decir algo que ella no está diciendo. Y el sábado decíamos algo sobre eso. En el Salmo 53, por ejemplo, si yo saco el texto del contexto, dice: no hay Dios. Fuera de contexto, ¿qué dice? No hay Dios. Pero cuando lo leo en su contexto, ya como dice el necio en su corazón que no hay Dios. ¿Suena diferente? ¿Es la Biblia o es el necio que dice que no hay Dios? El necio. Entonces, ¿creen que es conveniente leer las cosas en su contexto? Yo le tengo un ejemplo más. Usted sabe que cada cierto tiempo surgen fanáticos religiosos que arrastran al grupo y lo llevan a veces hasta la muerte. Cuando se acercaba el año 2000, eso estuvo por docena, por donde quiera. Porque cada vez que la gente se asusta, para todo hay gente, para todo invento, para todo disparate que le dicen, alguien aparece que le siga. Y por eso Jesús dijo: mirad que nadie los engañe. Te recordarán allá a finales de la década del 70, cuando Jim Jones en Guyana, yéndose de Los Ángeles, de aquí de Norteamérica a Guyana, fue seguido por un gran número de gente que creía que él era un mensajero de Dios. Y como allá escenificó a finales de la década del 70 la muerte de 914 personas que se envenenaron con un veneno que él mismo le dio. Le dijo que luego le iba a resucitar a una vida gloriosa. Y después que el 913 cada vez estaba en el suelo, él mismo se dio un tiro también. Jim Jones y la tragedia de Guyana. Más cerca, para los más jóvenes, 1993, David Koresh, Vernon Howell, llamado David Koresh, que se hacía creer el Cristo encarnado. Pero era un Cristo sumamente extraño, allí en Waco, Texas. Un Cristo sumamente extraño, porque de su hombro derecho colgaba siempre, incluso mientras predicaba, un rifle de asalto AK-47, capaz de lanzar 600 disparos por minuto. Además, su arsenal incluía pistolas Glock, Beretta, rifles semiautomáticos, ametralladoras israelíes y un sinnúmero de granadas y bombas de mano, todo eso por centenares de miles de dólares en valor. Tenía 13 esposas y 19 hijos en su grupo. Pero ellos creían ciegamente que era el Cristo encarnado. ¿Saben cómo terminó la tragedia también? Él, mirándose acorralado y luego de dar muerte a un par de federales, sabiendo lo que le esperaba, decidió incendiar el lugar. Casi un centenar de personas allí, todo por no prestar atención a la advertencia de Cristo que dijo: mirad, que nadie os engañe. Cuentan los sobrevivientes que un día un fanático religioso se hizo seguir por un grupo y él les decía que no tenían que leer la Biblia, pero debían usarla. ¿Para qué? Bueno, para cuando él los reuniera, él dejara abrir, y donde se abriera y fijara su vista lo que decía, y eso hacía.
Así que si decía, y Jesús subió al monte ahora, entonces decía, vámonos a la montaña. Y se iban a la montaña y oraban. Si otro día leían y Jesús salió junto al mar con los discípulos, se iban. Pero la dejaban abrir. Y claro, el enemigo se iba a aprovechar de eso un día. Así que un buen día, cuentan los sobrevivientes, que llegó el líder y dijo, vamos a ver lo que tenemos que hacer hoy. Y cuando se abrió, que sabemos que no fue sola, que manos invisibles del enemigo la vieron, se abrió en el pasaje de Mateo 27:5, donde dice que Judas, arrojando las monedas en el templo, salió y se quitó la vida. Y entonces ellos dijeron, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Y dice, bueno, ahí el mensaje está fuerte. Y dice, sí, pero si siempre lo hemos hecho, tenemos que hacerlo. Tirar la moneda en el templo y salir y quitarse la vida. Y dice, pero no, el mensaje es muy fuerte. Dice el mismo líder, es muy fuerte. Vamos a ver vamos a ver qué nos dice. Vamos a dejarla abrir otra vez, a ver qué nos dice. Y se abrió otra vez. Y cuando se abrió otra vez, que sabemos que no fue sola, que el enemigo la abrió, se abrió en el pasaje de Lucas 10:37, que dice, ve y haz tú lo mismo. Y ahora hasta él tembló. Hasta él tembló. Y la gente comenzó a decirle, hay que hacerlo. Ahora están más locos que él, hay que hacerlo. Y te dicen, cálmense, que es un mensaje muy fuerte. Sí, pero siempre hemos hecho todo. Es la palabra de Dios, decían ellos. Hay que hacerlo. Ellos decían dónde había llegado. Y dice, déjeme abrirlo una vez. Y hasta se pusieron de pie, pero solo una vez más. Se pusieron de pie y cuentan los sobrevivientes cómo cuando él la dejó abrir esta vez, se abrió. En Juan 13:27. Y en Juan 13:27 el propio Jesús dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. De más está decir que la mayoría salió junto a su líder y se suicidaron. Los que sobrevivieron cuentan y por eso lo sabemos. Increíble. Pregunto, ¿es peligroso sacar textos así fuera de contexto? Ya yo sé que usted está claro y convencido. Ahora vamos a ir al texto. ¿Cuál es el texto que han sacado de contexto para enseñar que Jesús viene de manera secreta? Si la Biblia dice tan claro que viene en forma audible y visible, son los textos que dicen que Jesús viene como ladrón en la noche. ¿Qué significa que viene como ladrón en la noche? ¿Será que va a sorprender a los que no le estén esperando o que nadie se va a dar cuenta? Dejemos que sea la Biblia que lo explique, porque si lo dice la Biblia... Así que vayamos allí a Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Note lo interesante de lo que presenta la palabra aquí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice... Pero el día del Señor, ¿qué cosa? Vendrá. Y vendrá como ¿qué? Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán en silencio y nadie se dará cuenta porque es en forma secreta. ¿Dice así su Biblia? Entonces vamos a leerlo como dice ahora. Pero el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Pregunto, ¿qué es lo que va a producir ese gran estruendo? Los billones de millones de ¿qué? Tocando con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que ella hay serán quemadas. ¿Todo se va a quemar y nadie se va a dar cuenta? No. Ahora, el que no esté listo, eso lo va a sorprender. Ahora, miren, hay pasajes que nos lo dice más claro todavía. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 al 4. Así que cuando viene como ladrón, ni es en silencio ni es secreto, según segunda de Pedro. Pero veamos ahora en Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 al 4. Dice el apóstol Pablo: porque vosotros sabéis perfectamente, ¿de qué manera lo sabe? No a media, esto es claro. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ¿qué? Como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos ¿qué? Destrucción de repente. No es que se van a quedar para irse en un segundo vuelo. ¿Qué es lo que vendrá sobre los impíos? Destrucción de repente, como dolor a mujer encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, ustedes no están en tiniebla para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿A quiénes va a sorprender como ladrón? A los que están en tinieblas. Pero dice el pasaje que se van a quedar aquí tranquilos para un segundo vuelo después. No.
Destrucción de repente es lo que va a ocurrir en ese día que viene como ladrón. ¿En la qué? Pregunto, ¿es clara la Biblia cuando dejamos que se explique ella misma? Bastante clara. Lo más importante de todo lo que hemos dicho con relación a la venida de Cristo es que cuando Él regrese con poder y grande gloria, lo único que resucite a los que duermen en Él con cuerpo nuevo, y a nosotros nos transforme, a los que estemos con vida, en un momento, un abrir. Luego nos arrebatará junto con los que resuciten para recibir al Señor en el aire, dice la Biblia. ¿Dónde dice lo vamos a recibir? En el aire, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17. Vamos a recibir al Señor en el aire. O sea, Jesús no va a pisar, ¿qué? Eso es importante. Porque cuando Jesús dijo que vendrían muchos falsos cristos, todos los falsos cristos, como venir, se van a aparecer en algún lugar de la tierra. Y hay una que está allá en Corea del Sur, que dice que es Cristo encarnado. Hay otro que está por allá en Siberia, Suramérica, hay otro. O sea, varios. Y hay gente, pero la multitud que le sigue, que dice, ¿pero qué fue lo que vieron? Todo el que no quiera aceptar la verdad, un día va a ser llevado por alguno de los engaños que aparezcan. Nuestra única seguridad está en blindarnos con el escudo de la verdad. Amén. Porque eso es lo que dice el Salmo 91. Caerán 1000 y 10.000 a tu lado, pero a ti ni plaga tocará. Porque escudo y adarga es su verdad. La verdad de Dios es un escudo que impide que tú seas engañado. La verdad te abre los ojos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué cosa? Así que, ¿dónde será la recepción de Cristo? En el aire, dice la Biblia. Lo vamos a recibir en el aire. Mientras el mundo va quedando envuelto en llamas, porque todo será quemado, dice la palabra, nosotros iremos a salvo a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. A medida que avancemos en el aire sin necesidad de aeronave, solo con el poder de Cristo, miraremos cómo va quedando el mundo siendo destruido. La casa que nos brindaba tanto confort y a veces nos tentaba no venir al templo y no quedarnos allí, se va a quemar. La cuadra, toda la ciudad, el país, el continente. A medida que ascendamos y atravesemos la estratosfera, tendremos un espectro visual mayor. Saldremos por el espacio y miraremos hacia atrás y veremos cómo va quedando la tierra cada vez más pequeña, más lejos, más insignificante. Cristo viene pronto. Y a medida que Cristo se acerca a la tierra, así debe quedar el mundo para ti. Más pequeño y más insignificante. Y más real para ti las glorias del mundo venidero. Para el retorno de Cristo debemos estar preparados. Porque el Señor ha hecho una lista. Y esa lista está en el libro de la vida. Y sabemos que esta semana el Señor añadirá algunos nombres al libro de la vida del Cordero. Yo quiero preguntar, ¿cuántos quisieran estar listos cuando el Señor Jesús regrese en gloria? Dios les bendiga. Quisiera verlos de pie, los que tienen ese deseo y ese anhelo en su corazón. Y mientras usted se prepara para esta oración, yo quisiera llamar al equipo que nos va a cantar un himno especial para que nosotros, en esta decisión que tomamos de estar listo cuando Cristo venga, el Señor Jesús pueda grabar nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Sé que hay algunos amigos que nos visitan, que al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, su corazón comienza a latir al ritmo de la venida de Cristo Jesús. Si hay algún amigo de los que nos visita que quiere en este llamado pasar aquí delante para que oremos por él, para que el Señor lo aparte para él, queremos pedirle que pase aquí para que oremos en el nombre de Cristo Jesús. Dios le bendiga. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Dios le bendiga. Acércate, alabado sea el nombre del Señor. Mientras cantamos, acérquese en el nombre de Cristo. Dios te bendiga. Hay otros que sé que se acercarán mientras cantamos en el nombre de Cristo Jesús. Mientras cantamos, toda persona que quiera asegurar un lugar al lado de Cristo cuando Él venga, acérquese aquí delante en el nombre de Cristo Jesús. Si alguien no quiere pasar solo, gracias. Si alguien no quiere venir solo, puede hacerse acompañar de la persona que está a su lado. Pero dígale, ven, como vamos a entrar juntos al reino de los cielos. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios te bendiga, mi hermano. Te bendiga. Llamado de
Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo le decimos al Señor? Heme aquí. En este momento vamos a pedir una bendición especial de Dios sobre cada persona que por nada en el mundo quisiera perderse, estar listo y lista cuando Cristo regrese en gloria. Es posible que al acercarse alguno también tenga alguna petición especial a Dios, ya sea por un familiar, ya sea por salud, ya sea por alguna situación laboral, por alguna situación de corte, por cualquier situación. Vamos a interceder al Señor ahora, porque creemos que Él nos escucha. Alabado sea su nombre. Y Él ha dicho en su palabra, en Mateo capítulo 18, versículo 19, que cuando dos de sus hijos se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Antes de orar, quisiera que cada amigo que nos visita tenga a su lado un hermano o hermana ya miembro de la iglesia, alguien esté a su lado ahora para la oración. Mientras oramos, que no haya nadie que esté solo o sola, que la mayoría tiene ya personas a su lado, si faltare uno, así que queremos que todos tengan una persona a su lado, en el nombre de Cristo, que ninguno esté solo o sola, todos tengan a alguien a su lado, y mientras yo oro, usted en línea directa intercede delante del Señor, así que ya todos tienen una persona a su lado. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Y gracias porque esta noche al estudiar este tema nos hemos sentido a pocos centímetros del reino de los cielos. Queremos que Cristo venga ya y termine con la historia de dolor, enfermedad, muerte, inseguridad, violencia, y traiga la paz anhelada al reino de los cielos. Gracias, Señor, te damos, porque sabemos que este mundo y sus cosas pasarán, pero todo el que se ha acercado para hacer tu voluntad permanecerá para siempre. Gracias porque en su paso por la vida, Señor, le diste la oportunidad de conocer esta preciosa verdad en tu palabra. No le permitiste, Señor, seguir en ignorancia a ninguno, sino que le diste el privilegio de descubrir tu preciosa verdad. Reprende al enemigo de su lado, Señor, y que solo el Espíritu Santo sea su maestro, sea su instructor y sea quien le dé poder para hacer tu voluntad. Que a través de cada uno de los que se ha acercado, pidiendo un sitio a tu lado, pidiendo que su nombre en esta semana sea inscrito en el libro de la vida, que a través de ellos también llegue su familia a la salvación. Porque tú has dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gracias porque con la presencia de ellos aquí en el altar, a donde han acudido, como Josué, están enviando un mensaje claro: mi casa y yo serviremos a Jehová. Señor, con estar aquí delante en el altar, ellos te invitan que regreses con ellos a su hogar, y que al pisar la puerta de su hogar por la fe ellos puedan escuchar que tú le dices, como el hogar de Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Gracias, Señor, por acogernos, Señor, en tus brazos de amor. Recibe este grupo en tus manos, Señor. Y tú has dicho, mis ovejas oyen mi voz, vienen a mí y nadie las arrebatará de mi mano. Gracias por la experiencia espiritual que representará para ellos este reinicio en su vida. Y gracias porque de regreso al hogar le acompañarán tus santos ángeles. Y mañana nos traerás a este lugar a escuchar tu palabra que tiene poder. En el nombre de Jesús. Amén. A ese que está a su lado, denle un abrazo y dígale, quiero verte en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo.
abuelita de ella. Gloria a Dios por tan bello mensaje. Le queremos acordar, hermanos, que allá abajo tenemos un cuarto de oración, el cual está en la primera habitación. Cuando tú bajas, como que vas para el baño,